Sí, supongamos que durante una de las escenas de la Metamorfosis de Kafka, alguien introdujera en la habitación de Gregorio Samsa un libro titulado La Metamorfosis. Samsa, a pesar de su condición de escarabajo, empieza a leerlo y se da cuenta de que se trata de su propia historia, una historia que lo escribe. ¿Me explico ahora? No puedo decir que, sin ser en absoluto consciente de haber ido en su búsqueda, encontré ante mí tan vivos que se les podía tocar, tan vivos que hasta podía oírse su respiración a esos 6 personajes que se ven en la escena. Ya que estaban vivos, querían vivir. Es un fragmento de la obra de Luigi Pirandello, la mítica obra 6 personajes en busca de autor, que Fernando Trías ha elegido para una especie de prologar o introducir su nueva novela, La historia que me escribe, y tal vez defina muy bien la tesis de este libro. Hoy aquí en Periodista Digital es un placer poder hablar con Fernando. Bienvenido a Periodista Digital. Hola, muchas gracias. Hablábamos ahora de Pirandello y sus 6 personajes en busca de autor, y es un primer paso para acercarse a su obra, ¿no? A esta de La historia que me escribe, ¿no? Sí, de hecho la novela surge como resultado de una pregunta parecida, ¿no? Que me formulé, que era oye, ¿qué pasaría si a mitad de novela a un personaje alguien revelara, oye, mira, ¿sabes qué? Tú no eres real, dice, tú eres un personaje y estás en mitad de un libro. Eso ha sido tratado anteriormente en literatura o en cine. Matrix, ¿no? También está ahí, también en la introducción. Pirandello. De hecho, hay una escena de cine muy divertida que es en Toy Story, cuando Buzz Lightyear, el vaquero, está constantemente diciéndole, no, pero somos un juguete, y le dice, no, que yo estoy para una misión aquí, pero cuando se cae por la escalera y se le rompe un ala, dice, me caches, dice, bueno, no puedo volar, dice, ostras, soy un juguete, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso ya había sido tratado. Yo creo que aquí la aportación está en que esa revelación de la posibilidad o realidad de estar siendo un personaje en mitad de un libro se la dan al protagonista los propios personajes de las novelas que él escribe, ¿no? Claro. El protagonista es un autor de novela negra y son sus personajes que se le rebelan contra él, ¿no? Se revuelven y le dicen, oye, mira, es que tú en realidad no me estás escribiendo a mí, ¿no? Yo te escribo a ti y tú eres el personaje. Hombre, ese personaje que es quizá dentro de la ficción que se mezcla con la realidad, hay el personaje, el mítico Mr. Wilford, que es creación de Walter Nespolo, que es el escritor del que usted habla en el libro. Y este personaje, el Mr. Wilford, hay una escena en la que a punta de pistola le encañona, como pues reivindicando que era, lo dice usted, era reclamarme que escribiera su historia, ¿no? De una forma un tanto abrupta, porque el personaje también es abrupto, ¿no? Sí. A eso se refería un poco, exacto, ¿no? Es un delirio, ¿no? Asistimos ahí al acto mediante el propio proceso creativo. El creador llega a un momento en el que su obra prácticamente adquiere vida propia y los personajes de su novela empiezan a convertirse en tan autónomos que prácticamente él los puede ver, como decía claro. Pirandello, ¿no? Los ve por la calle o cree verlos y él sabe que no está loco, pero empieza a ver que su propia ficción, su imaginación invade su realidad, ¿no? Y bueno, al final es una manera de profundizar en esa eterna duda, ¿no? ¿Dónde empieza y acaba la ficción o dónde habita la realidad? Sí, porque él lo dice, yo sé que no estoy loco, sé que esto solo lo puedo ver yo, que es producto de mi imaginación, y de hecho hay un momento, una frase que yo creo que piedra angular de la novela: nuestra imaginación está destruyendo nuestra realidad, ¿no? Sí, de alguna manera es... a ver, nosotros cuando vivimos tenemos muy claro lo que es la realidad de lo que es la imaginación, lo separamos muy concretamente, ¿no? Sabemos cuándo imaginamos y la realidad es cuando me pellizco y te duele, o cuando tienes una alegría, o cuando tienes un disgusto. La realidad nos sabemos vivos. Hacemos una distinción muy clara, pero verdaderamente si luego profundizas en temas quizá ya más metafísicos y filosóficos, bueno, ¿dónde empieza y dónde acaba y qué contiene la realidad, ¿no? ¿Acaso la realidad vive en una imaginación o la propia ficción también donde se aloja? Y yo creo que es un poco, si quieres, es la gran pregunta a la cual la novela es incapaz, obviamente, de responder, pero en torno a la cual gira toda la novela y el argumento. Claro, pero esa pregunta que quizá la novela no sea capaz de responder, al lector le dé alguna pista de cómo, bueno, acercarse a su respuesta, por lo menos, ¿no? Sí, y
por lo menos, eso sí, seguro, poder disfrutar de ese planteamiento, ¿no? Claro. Al final son planteamientos imposibles. Es también un homenaje este libro a Escher, el genial artista holandés que hacía esos dibujos imposibles, la cinta de Moebius, las formas redundantes. Es un poco también ese mundo de las paradojas irresolubles, de los imposibles verosímiles, que, bueno, yo creo que es muy atractivo en tanto en cuanto pues intenta explorar en los límites de las formas y en los límites de las dimensiones. El personaje va a empezar a entrar en la duda de si él está formando parte de un libro o no, o de si él es real, ¿no? De ahí la gran paradoja también del título, la historia que me escribe, claro, ¿no? Es decir, él mismo te está explicando su historia, pero él dice, sí, pero yo no sé si estoy dentro de un libro, lo cual es otra paradoja porque te la está explicando él, ¿no? De alguna forma la única posibilidad para que eso se sostenga es que la historia la estén escribiendo las palabras, y que por lo tanto en realidad de alguna forma la gran trampa o la gran mentira es que su mundo sea solo un mundo de palabras. Por eso habla de ese poder sobrenatural de las palabras. Porque al final se revela que son las palabras las que mandan, ¿no? En cierta manera, sí. De todas maneras, fíjate que aquello de lo que hablábamos no podría nunca culminarse, ¿no? Si un personaje a mitad de una novela tuviera certeza absoluta de que es personaje, ahí, como explico también en el libro, la acción narrativa se detendría. Diría, bueno, pues ya paso de todo, no hago nada, porque claro, soy un personaje. Soy un personaje, ¿no? Ya da igual, ¿qué voy a hacer? ¿Beberme el café? No. Entonces, tienes que llegar al límite, ¿no? Es decir, al punto de la duda máxima. Y ese es el punto al cual yo creo que llevo al lector y también al personaje y a la novela, ¿no? Hasta ese límite máximo, bueno, hasta el borde del abismo en el cual tiene casi la certeza de estar o no siendo escrito. Él lo que sufre es una especie de abandono de su propia voluntad. Asistimos a la novela a un momento, yo creo, es delirante, cuando él, con la propia máquina de escribir, está escribiendo y sus personajes empiezan a desobedecerle. Pero él dice, pero escribo yo tecleo, pero es que ellos hacen lo que quieren. Con lo cual, y él dice, yo no estoy loco, por lo tanto, ¿qué pasa? O soy una marioneta y alguien me maneja, o en el fondo, pues, de alguna manera, toda mi voluntad ya está entregada, o sea, me ha abandonado totalmente. Entonces, bueno, yo creo que ese punto, la duda en estar siendo escrito por otro, por lo tanto, una especie de predeterminismo calvinista, o lo que está sufriendo es una especie de abandono de su total voluntad, una especie de renuncia de su pasado también. Se da cuenta que usted ha jugado con fuego escribiendo esta novela, ¿no? ¿Y eso? Porque aquí cuenta la historia de un escritor que elabora un tal y... Bueno, ya, en mi caso visitaría al psiquiatra o al psicólogo. Si le ocurriera por eso. Rápido. Y la sociedad de la tecnología y de la información, bueno, pues las palabras van muchísimo más rápido, nos llegan por decenas de canales. ¿Hasta qué punto son nuestras aliadas y cuándo las palabras se pueden volver en contra de nosotros? Bueno, escribo hay un punto de la novela que lo digo, que las ideas y las palabras, como las armas, las carga el diablo. Y es cierto, las palabras tienen un poder muy fuerte. Lo que pasa es que, como tantas otras cosas, son instrumentos neutros. Con un cuchillo puedes cortar el pan o te puedes cargar a un ser humano. Entonces, ¿puedes decir que el cuchillo es deleznable? No, es quien lo emplea. Y yo creo en esto pues es lo mismo, como tantas otras campos. La ciencia, la economía, todo, y las palabras lo mismo. Al final es un instrumento. Los instrumentos son neutros, quienes le ponen color o intención somos las personas. Fíjese que, por ejemplo, el padre de Internet ha dicho hace unos días que está preocupado por los rumores científicos. Por ejemplo, el LHC, el acelerador de partículas, todos los rumores científicos que son con palabras, que si se acaba el mundo y que íbamos a un cataclismo, él estaba realmente preocupado por esa utilización de las palabras, ¿no? En ese sentido, en la época actual, tanto en ciencia como en política, por ejemplo, ¿cuál cree que es el filo de ese cuchillo que estamos utilizando? Pues mira, no comprendo su preocupación, porque yo creo que Internet nos aproxima a la verdad. Es decir, Internet, que se ha denunciado muchas veces como una manera fácil de difundir o de difamar o de difundir ideas falsas, etcétera, al contrario, yo creo que Internet es un medio tan democrático, es un medio tan abierto y que van a haber tantas terceras y cuartas y quintas, sextas personas y puntos de vista que van a rectificar o desmentir verdades, que es donde más cuesta mentir. Es donde probablemente sea más fácil difundir o difamar, pero donde más difícil sea mentir. Pero al final, en los medios anteriores, donde la comunicación era mucho más de uno a muchos, ¿no? Una sola cadena de televisión o uno o dos rotativos, es mucho más fácil. Al final tienes un espacio controlado y el emisor es solo uno. Internet tiene la maravilla y tiene la facultad
facultad de que todas las personas que participan o todas las personas que son audiencia a la vez también pueden emitir sus juicios. Por lo tanto, no entiendo que le preocupe. Le tiene que preocupar que se difame, pero al contrario, el presidente de la red lo que va a permitir es que las verdades se sepan antes.